Después de 2 años, finalmente leí la nota de suicidio de mi papá. Realmente debería haberlo hecho antes. Tomé una respiración profunda para detener el ligero temblor en mi mano, susurrando mi afirmación en la exhalación: estoy listo para esto, estoy listo, antes de sacar el papel de cuaderno con líneas azules de su sobre. Finalmente estaba listo para leer la nota de suicidio de mi papá. Me tomó casi 2 años llegar a este punto de aceptación y preparación. Hace 2 años, era conocida como una chica brillante y enérgica que estaba lista para conquistar el mundo. Habiendo terminado la escuela secundaria como la número 1 de la clase, estaba siguiendo los pasos de mi padre y recibí una beca completa para su alma mater, donde también competiría a nivel nacional en el equipo de atletismo femenino. Todo esto fue posible gracias al apoyo de mi persona favorita en el mundo, mi papá. Al crecer, desde que puedo recordar, solo éramos papá y yo. Me había dicho que mi madre había cedido a sus adicciones a las drogas y se había marchado cuando yo era todavía un bebé. Siempre me dijo que me parezco a ella, lo cual puedo verificar por las fotos que me mostró. Dicho esto, nunca pudo encontrarla, nadie sabe si está viva. Mi papá no dudó en ser el papá perfecto, a pesar de perder a mi madre. Tú y yo, somos un equipo, siempre me decía, juntos, no hay nada que no podamos manejar. Y eso era cierto. Todos los días, me llevaba a la escuela y se dirigía directamente al trabajo, solo para volver a casa y llevarme a todas mis actividades extracurriculares, y aún tener tiempo para ayudarme a hacer mi tarea y estudiar. Está bien, a veces me obligaba a hacer mi tarea, pero siempre la hacía antes de acostarme. Papá era genuinamente mi mejor amigo, nuestro vínculo era algo que la mayoría de las otras chicas simplemente no podían entender ya que constantemente peleaban y discutían con sus padres. Aunque yo no, éramos un equipo, no había nada que no pudiéramos manejar. Eso es hasta que ya no hubo nosotros. Ese fin de semana, pasamos todo el sábado trasladando mis cosas a mi nueva residencia universitaria. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Hablamos y nos reímos todo el día mientras desempacamos y colocamos los muebles juntos. Sin embargo, solo pudimos evitar lo inevitable por un tiempo, cuando cayó la noche y papá todavía tenía un viaje de 3 horas a casa. Finalmente, ambos rompimos a llorar cuando nos despedimos. Recuerda, somos un equipo, me dijo, conteniendo las lágrimas. Juntos, no hay nada que no podamos manejar, terminé por él. Y dicho esto, subió a su camioneta y se fue. Lloré hasta quedarme dormida, pensando en cómo nunca había pasado más de un día sin ver a mi papá y ahora se suponía que debía vivir sola. Me desperté temprano al día siguiente, todavía con mis jeans del día de la mudanza. Al darme cuenta de que no me había quedado despierto para recibir el mensaje de texto de mi padre asegurándome de que llegara a casa a salvo, tomé mi teléfono para verificar su mensaje, pero, naturalmente, la batería estaba agotada. Conecté el cargador y encendí la cafetera mientras esperaba que mi teléfono se cargara. Cuando regresé a mi habitación, el teléfono tenía energía suficiente para encenderse. Ingresé mi contraseña y fui directamente a la aplicación de mensajería, pero no había ningún mensaje de papá. Inmediatamente tuve un mal presentimiento sobre eso, parecía tan poco común en el no enviar el mensaje cuando llegó a casa. Mi mente comenzó a saltar a todos los que pasaría así. ¿Y si hubiera tenido un accidente? ¿Y si estaba en el hospital, o algo peor? Llamé, con la esperanza de que contestara el teléfono y calmara mi ansiedad, pero la llamada fue directamente a su correo de voz alegre pero sarcástico que no había cambiado en años. Habla de Rin, lamento haber perdido tu llamada. Déjame un mensaje y probablemente te devolveré la llamada, pero no hay garantías. Hola papá, esta es Erin. Lo siento, me quedé dormido, solo quería saber si llegaste bien a casa. Llámame, te amo. Estoy seguro de que se acaba de quedar dormido y aún no se ha levantado, me dije en voz alta. Continué tratando de asegurarme de que nada andaba mal, pero no sirvió de nada, simplemente no podía sofocar esa sensación de que algo andaba mal. Había pasado 1 hora, luego 2, luego 3. Debo haber llamado al menos una docena de veces, pero todas las llamadas tuvieron el mismo resultado. Directo al correo de voz. Cuando llegó el mediodía, supe que algo tenía que estar mal, muy mal. Si mi papá dormía hasta las 7:30 am, eso era dormir hasta tarde para él, incluso en domingo. Hice lo siguiente que se me ocurrió y llamé a mi tío Dan, que vive a solo 25 minutos de distancia. Oye, tío Dan, lamento molestarte, pero ¿has tenido noticias de mi papá? Nunca llamó para decir que estaba en casa anoche, y bueno, no ha contestado su teléfono. Oh, estoy seguro de que está bien, probablemente solo esté durmiendo. Ahora tiene el nido vacío, o tal vez solo esté trabajando en ese viejo camarón. Tal vez finalmente lo haga funcionar, dijo Dan con una sonrisa.
Mira, le dije mientras paseaba por mi habitación, algo molesto por su falta de preocupación, ¿puedes hacerme un favor e ir a ver cómo está? Me encantaría, pero ahora mismo estoy en el lago, disfrutando de un agradable y tranquilo viaje de pesca. Pero te diré una cosa, si no has sabido nada de él esta tarde, pasaré por aquí de camino a casa y le daré una bofetada por ti. Está bien, gracias tío Dan, dije antes de colgar, sin siquiera tratar de ocultar mi decepción. No podía entender cómo Dan podía pasar por alto el hecho de que papá no me ha llamado. Conocía a mi papá mejor que nadie, y esto no era normal. Luego llamé a la patrulla de caminos y les pregunté si había habido algún accidente que involucrara a un Chevy Silverado 2006, afortunadamente no hubo ninguno. Después de eso, llamé a la policía local de la ciudad de mi padre y les pedí que presentaran un informe de personas desaparecidas o que hicieran un control de bienestar. Me rechazaron de la misma manera que lo hizo el tío Dan, diciéndome que es un adulto y no tiene la obligación de controlar a su hija adolescente, y me recomendaron que esperara un par de días. A las 2 p.m., aún sin llamadas telefónicas y sin nadie que me tomara en serio, agarré las llaves de mi elegante sedán Granate y comencé a conducir. Manejé rápido, no pude evitarlo, pero llegué a casa en solo 2 horas y media, reduciendo 30 minutos del viaje habitual de 3 horas. Sentí que mi corazón se aceleró y golpeó un poco más fuerte mientras entraba en mi vecindario, ansioso por obtener algunas respuestas. Cuando se abrió la puerta del garaje, pude ver el Chevy Silverado en el garaje, al lado del viejo y oxidado Camaro con piezas y herramientas desparramadas. Sintiéndome un poco aliviado, respiré hondo y dejé que mi pecho expulsara el aire. «Papá», grité mientras caminaba por la puerta. Sus llaves, billetera y su teléfono celular estaban en su lugar en el estante marrón viejo y destartalado al lado de la puerta. «Papá, ¿estás en casa?». Todavía no hubo respuesta cuando me asomé al patio trasero. Parecía que el hogar que había conocido toda mi vida nunca había estado tan tranquilo. Por lo general, estaba lleno de sonidos de conversaciones, risas, música o el sonido de deportes jugando en la sala de estar. Esta noche, sin embargo, el silencio de la casa era tan silencioso que cada crujido de las escaleras sonaba como si la casa estuviera gimiendo de dolor, como si estuviera siendo obligada a contar un oscuro secreto. «Papá», llamé, un poco más suave esta vez, asustado de perturbar el silencio lascivo. Toqué suavemente la puerta de su dormitorio, luego giré el picaporte y empujé suavemente, animándolo a que se abriera lentamente con un crujido prolongado y chirriante. Ahí es donde lo encontré. Lo primero que noté fue la sangre. La cabecera de su cama tenía una mancha roja profunda, casi negra en el medio, de sangre. Parecía como si alguien hubiera llenado un gran globo de agua con sangre y lo hubiera lanzado contra la cabecera. Las salpicaduras de sangre se proyectaron hacia arriba desde la cabecera, dejando largas rayas de sangre en la pared e incluso en el techo. Acostado en la cama estaba mi padre, afortunadamente desplomado de una manera que no podía ver su cabeza ni su rostro. Junto a él, pude ver la culata de madera marrón oscuro de su escopeta calibre 12. Esta es una imagen que no puedo sacar de mi mente. Cuanto más trato de no pensar en ello, más lo pienso. Me persigue, todos los días y todas las noches. Con frecuencia tengo pesadillas en las que veo una figura oscura colocar una escopeta en la cabeza de mi padre y apretar el gatillo, enviando sangre y materia cerebral por toda la habitación. Siempre trato de evitar que suceda, pero soy incapaz de moverme. Esa noche, experimenté lo que realmente es el shock. Es como si la parte de mi mente que controla cómo deben actuar las personas racionales simplemente se rompió. Sé que llamé al 911, sé que les dije que alguien había muerto, pero apenas recuerdo nada más de los eventos que siguieron hasta el funeral, y el momento en que el detective me dijo que la muerte de mi padre había sido declarada suicidio. Detective Tilly era su nombre, siempre guardé su tarjeta en mi mesita de noche. Me entregó una bolsa Ziploc, dentro había un sobre blanquecino, que una vez estuvo sellado pero había sido abierto con cuidado. En el exterior, escrito con tinta negra, estaba escrito mi nombre. «Está dirigido a usted», dijo la detective Tilly, «tuvimos que procesarlo como evidencia, pero el caso está cerrado y esto le pertenece a usted». Lo siguiente que me entregó fue su tarjeta, con un suave toque en mi hombro y la promesa de que podía llamar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Durante los siguientes 18 meses, mi vida solo puede describirse como un desastre absoluto. Me hospitalizaron 2 veces. No por lesiones físicas, sino psiquiátricas. Simplemente me olvidaba de comer y terminé con un peso muy bajo. En otra ocasión, aparentemente la policía me encontró caminando por la carretera de noche, descalza, vestida solo con pantalones cortos y una camiseta. No recuerdo eso, pero no hace falta decir que no terminé con la universidad. Cuando no estaba internada, me quedaba con mi tío Dan y mi tía Mali, quienes amablemente me acogieron y se encargaron básicamente de todos los asuntos.
Durante los últimos 6 meses, gracias a la ayuda del tío Dan, la tía Mali, mi psiquiatra y mi terapeuta, he progresado lo suficiente como para finalmente comenzar a sentirme como una persona normal nuevamente. Había sido asignada a dosis bajas de las píldoras que me ayudan a dormir, y mi terapeuta y yo habíamos decidido que finalmente estaba en un lugar donde podía, y debía, leer la carta de suicidio dirigida a mí. Asterisco Erin. Quiero que sepas que lo siento y que nada de esto es culpa tuya. Desde la muerte de tu madre, lo único que me hizo feliz fue ser tu padre. Ahora que estoy solo, no siento que tenga ninguna razón para vivir. Te amo, papá, asterisco. Hice una pausa, mirando las palabras, dejándolas asimilar. Mi puño golpeó el escritorio antes de que me diera cuenta de que estaba enojada, derribando mi portalápices. Cogí el portalápices y lo tiré al otro lado de la habitación. Lo escuché romperse en la pared, seguido de bolígrafos y lápices aterrizando en todas direcciones. ¿Qué carajo?, dije en voz alta, mientras mi vista se nublaba ligeramente por la acumulación de lágrimas. Se suponía que esta carta me proporcionaría un cierre, no más preguntas. ¿Qué quiso decir con la muerte de mi madre? Mi padre siempre me había dicho que ella se fue y no supo qué pasó con ella después de eso. ¿Y por qué no pudo seguir siendo mi padre después de que dejé la universidad? Respiré hondo por la nariz y expulsé el aire por los labios. Tomé un par de respiraciones profundas más hasta que tuve la compostura sobre mí misma. Empecé a recoger los bolígrafos que había tirado por todas partes. Eran todos los bolígrafos de punta azul, los únicos bolígrafos con los que escribiría. Ese hábito fue uno de los muchos que tomé de mi papá. Fue entonces cuando me llamó la atención la rareza de la nota, algo en lo que no había pensado hasta ahora. La nota estaba escrita con bolígrafo negro, mi papá solo escribía con bolígrafos azules como si tuviera algún tipo de paranoia con el uso de cualquier otra tinta. Volví corriendo a la nota y la miré con más atención. La tinta negra del papel no me parecía bien, y no solo el color, sino también las letras. Corrí al armario y saqué la vieja caja de zapatos naranja que contenía todas las tarjetas que mi padre me había dejado. Encima estaba la tarjeta que me había dado junto con mi regalo de graduación. En la parte superior del frente, escrito en tinta azul, estaba mi nombre. Lo coloqué al lado de la nota de suicidio escrita con tinta negra. Era diferente. La letra era parecida, pero diferente. Mi papá escribió la E en Erin con líneas rectas y puntas afiladas en la tarjeta de graduación, pero en la nota de suicidio, el reverso de la E estaba curvado. También hubo otras pequeñas diferencias, como que en la nota, la letra estaba un poco más inclinada que en las tarjetas que mi papá me había dado. Durante las próximas horas, saqué cada una de las tarjetas y analicé la letra, comparándola con la nota de suicidio. Cuanto más leía, más me convencía de que la carta suicida fue escrita por otra persona, ¿pero quién? ¿Mi papá fue asesinado? Me acerqué a Dan tan pronto como llegó a casa, con la carta en la mano. Dan, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo, dije, de pie en la puerta de su oficina con mi mano libre tirando ansiosamente de mi cabello. ¿Qué puedo hacer por ti, Erin? Dan respondió con una sonrisa, pero sin dejar de mirar su computadora. La nota de suicidio de mi papá, la leí. Aquí dice que mi mamá murió, pero mi papá dijo que ella se fue y nunca supo qué pasó con ella. Estoy confundida. Por un momento, solo un pequeño momento, una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Dan, como si lo hubieran atrapado con la mano en el tarro de galletas. Tan rápido como apareció, esa expresión desapareció y fue reemplazada por una mirada amable y cariñosa. Lo siento, cariño, no sé mucho sobre tu madre, solo la vi algunas veces. Hizo una pausa de 1 minuto para quitarse las gafas de leer y dejarlas sobre el escritorio. Lamento decir esto, pero creo que también es justo decir que había muchas cosas que tu padre se guardaba para sí mismo. Desearía que se hubiera abierto sobre sus luchas, todos lo hacemos. Está bien, lamento molestarte, le dije, comenzando a alejarme. Oye, no te vayas todavía, ¿hay algo más que te esté molestando? Bueno, la cosa es que yo solo. Me detuve y miré al suelo. No sabía cómo decirlo, que pensaba que mi papá había sido asesinado. Empecé a dudar de mí misma y me preocupaba que, después de todos los problemas que había tenido, pudiera sonar loca. Está bien, Erin, puedes decírmelo. No creo que mi papá haya escrito la nota. No es su letra, no coincide, escupí. Erin, dijo Dan, sonando claramente decepcionado, pensé que habíamos dejado todo esto atrás. ¿Tomaste tus medicamentos hoy? Sí, tomé. Llamaré al Dr. Z mañana a primera hora, no necesitamos que tengas otro descanso mental. Estoy seguro de que el terapeuta también puede conseguirte una sesión de emergencia, dijo mientras garabateaba algunas notas en su pila de post-it.
Sabes que, tienes razón, estoy pensando demasiado en todo esto, solo voy a descansar un poco. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y me apresuré a entrar en mi habitación, cerrando y bloqueando la puerta detrás de mí. Respiraciones profundas, pensé para mis adentros, respiraciones profundas. Me tomé unos momentos para recomponerme, antes de sentarme en mi silla. Abrí mi mano, dejando que la vieja nota post-it que había robado del escritorio de Dan cayera sobre la mía. La nota decía, recoger receta para Erin. La E estaba escrita con una línea trasera curva. Lo coloqué al lado de la supuesta nota de suicidio. La letra del post-it de Dan coincidía. Dan escribió esta nota de suicidio, no mi papá. Pasaron horas mientras estaba sentado en mi escritorio, mirando las notas, captando la nueva realidad de la situación. Una docena de pensamientos cruzaron por mi mente sobre lo que podría haber sucedido, qué papel había jugado Dan en la muerte de mi padre. Mali había llamado a mi puerta y trató de persuadirme para que saliera a cenar. Me negué, diciendo que necesitaba descansar un poco. Mi terapeuta también llamó, sin duda había recibido una llamada de Dan. Ignoré su llamada, pensando que Dan estaba tratando de hacerme creer que estaba loca. ¿Qué estás escondiendo, Dan?, me pregunté a mí misma. Eran las 11 p.m. y estaba seguro de que Dan y Mali se habían ido a la cama. Saqué esa vieja tarjeta de presentación que había guardado durante los últimos 2 años. En la parte superior, con letra azul, la tarjeta decía, Tamatha Tilly, detective. Saqué mi teléfono celular y marqué el número, esperando que ella contestara. Al escuchar el tono, no pude evitar pensar en ese día hace 2 años, tratando de llamar a mi padre sin saber que ya estaba muerto, acostado en su cama con los sesos esparcidos por la pared. Este es el Detective Tilly. La voz me sobresaltó, había estado tan perdida en ese horrible recuerdo que me olvidé del presente. Hola, ¿hay alguien ahí?, preguntó la Detective Tilly desde el otro lado de la línea. Sí, lo siento, mi nombre es Aaron Mills. Hace 2 años, ¿trabajaste en el caso de mi papá, Aaron Mills? Te recuerdo, sí, dijo, con una voz amable con un dejo de tristeza, algunos casos son difíciles de olvidar. ¿Cómo estás?, ella preguntó. Bueno, estoy un poco asustada, dije, sintiéndome reconfortada por la franqueza de la calidez de la detective Tilly. La cosa es... Empecé a caminar de un lado a otro, sin saber muy bien cómo decirlo. Adelante, Erin, ¿qué puedo hacer por ti?, la animó la detective Tilly. Sé que han pasado 2 años, y sé que esto probablemente suene loco, pero acabo de leer la nota de suicidio de mi padre, y no es su letra, no la escribió él. Hubo una pausa de silencio al otro lado de la línea. ¿Estás seguro?, preguntó la detective Tilly. Sí, y la he comparado con la letra de mi tío, y es exactamente igual a la suya. Sé cómo suena esto, pero... Te creo, dijo la detective Tilly antes de que pudiera terminar. Mira, si tienes razón en esto, tenemos que adelantarnos a la situación ahora. ¿Dónde estás? Puedo ir a buscarte, traer la nota y la muestra de escritura de tu tío, y lo veremos juntos. Se sintió tan bien escucharla decir que me creía. Había pasado tanto tiempo desde que alguien realmente creyó en mí en lugar de tratarme como una especie de idiota. Está bien, vivo en la calle, redactado, besos, le dije, ya tomando algo de ropa de mi armario con mi mano libre, pero probablemente tendré que escabullirme. Esta es la casa de mi tío Dan, y cuando dije algo para él sobre la nota, se puso muy raro. Oh, mierda. Erin, tienes que salir de ahí. Ya estoy en camino, manténme en línea, sal de esa casa, camina por la calle, luego comienza a hablarme y te recogeré. Está bien, dije, hablaré contigo en unos minutos, antes de deslizar el teléfono en mi bolsillo, con la detective Tilly todavía en la línea. Silenciosamente agarré una mochila con mi computadora, cargador de teléfono y un juego de ropa adicional junto con una carpeta que contenía la nota de suicidio, muestras de escritura de mi papá y la nota adhesiva de Dan, antes de abrir en silencio la puerta y saliendo. ¿Yendo a algún lugar? Salté una milla con el sonido de la voz de Dan y casi me caigo mientras mi corazón golpeaba mi pecho desde adentro. Dan, hola, dije, intentando y sin poder ocultar el hecho obvio de que el hombre que pudo haber asesinado a mi padre me atrapó con las manos en la masa. Yo solo iba a dar un paseo. ¿Con tu mochila? Dan dijo inmediatamente, dando un paso adelante. Retrocedí un paso al mismo tiempo, sí, en caso de que tenga calor y necesite quitarme la chaqueta. Dan dio otro paso adelante y yo di otro paso atrás para mantenerme fuera del alcance de mi brazo. Mira, solo queremos mantenerte a salvo. Has progresado tanto que no necesitamos otra regresión. ¿Por qué no entregas la nota para que podamos superar esto? Su sugerencia sonó más como una demanda, y se me ocurrió que probablemente había estado escuchando mi conversación con Tilly.
Dio otro paso adelante y yo di otro paso atrás. No, dije, es mío y me pertenece. Sabes, deberías recordar quién te acogió y soportar todos tus brotes psicóticos antes de hacer acusaciones locas sobre las personas que te cuidan. Su voz generalmente alegre ahora sonaba peligrosa y aguda, y dio otro paso adelante. Me di cuenta de que estaba casi acorralado. Él se paró entre la puerta y yo. Dámelo ahora, exigió, incapaz de mantener la fachada de señor buen tipo. Se abalanzó sobre mí. Me di la vuelta para correr, pero su mano agarró mi mochila, tirándome hacia atrás. Aterricé con fuerza en el suelo, golpeándome la cabeza con la silla al bajar. ¡Sáltenme! Grité y comencé a patearlo. Él arrancó la mochila, pero la sostuve con ambas manos en las correas. Tiró de nuevo, aún más fuerte, y la costura de la correa comenzó a rasgarse. Recordé lo que mi papá me había enseñado, si alguna vez fuera atacado por un hombre malvado, a patearlo en la ingle. Reuní toda mi fuerza y pateé tan fuerte como pude, colocando mi espinilla justo entre las piernas de Dan. Soltó la mochila y cayó de rodillas mientras yo caía de espaldas hacia la ventana. ¡Estúpida perra! Dan gritó mientras comenzaba a ponerse de pie. Ya estaba empujando la pantalla fuera de la ventana, y justo cuando él se puso de pie, salté por la ventana y aterricé en los arbustos 4 pies más abajo. Me puse de pie mientras limpiaba la sangre del corte en mi frente creado por mi colisión con la silla. Oí un ruido sordo detrás de mí y me volví para ver que Dan ya había atravesado la ventana. Todo lo que podía hacer ahora era correr. Llegué a unos 10 pies de distancia antes de que algo duro me golpeara la cabeza. Mi visión brilló, y lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo con Dan de pie sobre mí, con una gran roca en la mano. Suelta la roca o disparo. Miré hacia arriba para ver a la Detective Tilly parada a 20 pies de distancia, su pistola desenvainada y apuntando directamente al tío Dan. Mira, esto es solo un gran malentendido, dijo Dan desesperadamente mientras dejaba caer la piedra. Ponte las manos en la cabeza y ponte de rodillas, exigió Tilly mientras caminaba hacia adelante, con la pistola todavía en la mano. Dan cayó de rodillas mientras yo comenzaba a arrastrarme. Ahora acústate sobre tu estómago, exigió Tilly, mientras navegaba con cuidado detrás de él. Está teniendo un descanso psicológico, necesita ayuda. Dan suplicó, pero Tilly lo ignoró. En cambio, lo agarró de la cabeza y lo estrelló contra el suelo, de cara, y procedió a esposarlo mientras llegaban varios otros autos de policía. Pasaron muchas cosas en las próximas semanas. Pasé un par de días en el hospital, recibiendo tratamiento por una conmoción cerebral grave. La Detective Tilly se detuvo varias veces para ver cómo estaba y mantenerme informado. Al día siguiente, hizo reabrir el caso para que fuera investigado como homicidio y la nota de suicidio era una prueba clave. Dan fue arrestado esa noche por agresión. La Detective Tilly había escuchado todo por teléfono y lo vio golpearme en la cabeza con la piedra. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el homicidio, se negó a hablar y abogó por un abogado. En cambio, se volvieron para interrogar a la tía Mali. Le tomó menos de una hora romperse y confesar todo. Resultó que no era solo mi madre la que estaba metida en las drogas. Todos lo eran. Tía Mali, tío Dan, incluso mi papá. Una noche, cuando yo era solo un bebé, las cosas se salieron de control mientras estaban usando y mi madre tomó una sobredosis. No querían ir a la policía, porque irían todos a la cárcel y mi tutela se la habrían dado al Estado. En cambio, mi papá y Dan se deshicieron de su cuerpo y lo jugaron como si nos hubiera abandonado. Todos se limpiaron después de eso, y mi padre se propuso ser el mejor padre que pudiera ser. La noche que mi padre murió, mi padre le admitió a Dan que ya no podía guardar el secreto. Ahora que yo era adulta, planeaba confesar a las autoridades lo que había pasado hace 18 años. Esto no le sentó bien a Dan, por lo que Dan lo mató e hizo que pareciera un suicidio para mantener a Mali y a él fuera de prisión. Fue mucho para comprender, pero finalmente me siento mucho mejor al comprender finalmente la verdad. He perdonado a mi papá y finalmente puedo seguir adelante con mi vida y continuar mis estudios universitarios. Sé que, aunque se haya ido, papá siempre estará conmigo. Después de todo, somos un equipo, y juntos, no hay nada que no podamos manejar. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.